Mira, el diálogo, nuestra revolución se generó desde el diálogo. Aquí está nuestra querida, respetada y amada Constitución. Esto fue un gran proceso de diálogo en todo el país. Y el comandante Hugo Chávez no hizo sino llamarnos constantemente al diálogo. Nadie puede olvidar aquel 14 de abril del año 2002, tú estabas allí con él, cuando él, en vez de arremeter contra todas las fuerzas de concentración del capital, del poder mediático, del poder de la burguesía, y con toda la razón que le acompañaba en aquel momento, porque le habían derrocado, utilizando todo su poder, y él, en vez de arremeter contra ellos, hizo un gran llamado al diálogo, con esta Constitución y con un crucifijo en la mano. Se dirigió a la iglesia, se dirigió a los medios de comunicación, se dirigió a la gran burguesía y les dijo: vamos a sentarnos a dialogar. Rectifico lo que tenga que rectificar. Perdonen, me dijo el presidente, si he cometido errores, el comandante Chávez, pero vamos ahora a un proceso de nuevo, de llamado al diálogo. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, ya a las pocas semanas se habían levantado aquello que llamaban la coordinadora democrática de las mesas, incluso los sectores económicos en aquel momento, industriales, empresariales también, y siguieron en la conspiración, y sin embargo el comandante siguió llamando al diálogo después del paro petrolero, después del sabotaje, después de la guarimba, después del llamado a fraude, después del retiro a las parlamentarias, siempre llamando al diálogo el comandante. Y el presidente Maduro, que es el heredero de esa metodología de gobierno con el pueblo, no podía hacer otra cosa. Él es un dialogador por excelencia. Y así se le reconoce no solo en Venezuela, en el mundo, como canciller y ahora como presidente, como jefe de Estado. Él es un hombre que no tiene ningún tipo de reservas para sentarse con quien haya que sentarse para solucionar los problemas del país. Y tal cual, lo hizo desde el primer día, José Vicente, cuando aquel 14 de abril del año 2003, en la noche, le desconoce la burguesía los resultados electorales al pueblo y al presidente Maduro. Inmediatamente él dijo: bueno, sentémonos también para conseguir las vías para reconocer lo que hay que reconocer, que es la voluntad popular. Y bueno, y ese año, con el ministro de Finanzas de aquel momento, Nelson Merente, y los ministros de la Economía, nos reunimos con miles de empresarios, pero cuando le digo miles, es miles, es más de 10.000 empresarios, permanentemente todo el año 2013. Y además evitando lo que se venía desarrollando ya desde que el comandante Chávez anunció su viaje a La Habana para la operación quirúrgica, que era la guerra económica, que todavía la estamos viviendo, pero nosotros, con el diálogo por delante, hemos logrado que muchos de esos sectores productivos, industriales, económicos, bueno, se acojan a la Constitución y trabajemos en equipo para lograr satisfacer las necesidades del pueblo. Eso que acaba de decir, Jorge, es muy importante, porque se suele dar una interpretación del diálogo de que eso corresponde a los sectores políticos. Sin embargo, hay otras dimensiones del diálogo. Por supuesto. Y es importante divulgarlas, porque muchas están en la penumbra. Pero ha habido eventos que han trascendido que revelan que aun cuando no esté funcionando la mesa política del diálogo, a la cual llamó Maduro, hay una serie de mesas que tienen que ver con factores muy importantes de la economía que están funcionando. Correcto. El Estado social democrático de derecho y de justicia que nuestra Constitución establece se puede traducir en diálogo permanente con el pueblo, con la clase obrera, la clase trabajadora, con los estudiantes, con los jóvenes, con las mujeres, con el poder popular, las comunas. Estamos, bueno, pronto el presidente va a juramentar el Consejo Popular de Gobierno de las Comunas, es decir, cómo el poder popular se organiza en el territorio y puede darnos a nosotros cogobernar con el gobierno revolucionario. Los frentes campesinos, los empresarios, los industriales. Nosotros estamos en permanente diálogo con todos los sectores de este país. El gobierno de calle, José Vicente, uno llega a la comunidad y uno es interpelado para bien y para mal por el vocero del Consejo Comunal, ahora ya del Parlamento Comunal, del Consejo Directivo de la comuna ya constituida y registrada. Y ellos te llevan no a ver lo que vamos a inaugurar, no a ver el compromiso cumplido, sino a ver el problema. Y allí uno dialoga con la gente, uno dialoga con el pueblo. Pero eso es
la práctica permanente que nos enseñó el comandante Chávez y que es imposible que nosotros no sabemos cómo abandonar el diálogo, eso no existe en la revolución bolivariana. Fíjate que hubo una reunión muy importante en Maracaibo, en la cual participaron productores del campo. Se acordó un comité de seguimiento de la producción agrícola. Allí incluso un vocero que forma parte de la oposición tuvo una intervención muy polémica, pero aprovechó el escenario para hablar. Fue muy importante. Creo que ese hecho se repite en muchos otros sitios. Claro. Y este tiene la particularidad que fue el diputado Irán Gaviria quien en la Asamblea Nacional propuso que volviésemos a instalar una comisión presidencial agroalimentaria que había funcionado en los años 2002, 2003 y había sido exitosa. Y el presidente Maduro inmediatamente aceptó. Ese es el diálogo con resultados en el que nosotros creemos. El diálogo de lo trascendente, el diálogo que nos ayuda a trazar y a ejecutar políticas públicas en conjunto con todos los sectores para poderle dar al pueblo la felicidad, el alimento en este caso. Imagínate tú, nada más y nada menos. Ahí en esa mesa está Fedeagro, está Fedenaga, está Confagán, están las grandes confederaciones del café, de todo. Ahí está todos los sectores agroalimentarios del país sentados con las instituciones públicas, con nuestros ministerios, con nuestras empresas productivas, con los gobernadores de los estados de mayor producción agrícola. Y quizás, si bien el diputado Gaviria hizo una intervención polémica, respetuosa siempre, él tiene sus posiciones, nosotros las respetamos, el presidente le respeta mucho y vamos a lograr muchos resultados con esa oposición que sea capaz de diferenciar entre la destrucción del Estado, entre la salida para derrocar a un gobierno, entre el golpe de Estado continuado que tú mismo has esbozado como tesis y una oposición que dentro del marco constitucional aspire por las vías democráticas a convencer al pueblo de que el proyecto capitalista es mejor que el socialista.